Durante milenios, las civilizaciones del cosmos se reunieron bajo la Gran Asamblea Galáctica, un consejo de sabiduría, historia y poder. Desde las arenas de Sort hasta los océanos gaseosos de Helior, los seres se reunían para compartir conocimiento, evitar guerras y preservar la paz. Pero ahora, la gran cámara estaba vacía. Solo unos pocos cientos asistieron. La mayoría de las especies jóvenes ya no venían. Pensaban que los ancianos eran aburridos, que hablaban demasiado del pasado, de antiguas guerras y advertencias de la vieja humanidad. Elder Cos de los Vascore, una de las razas más antiguas, permanecía en el centro. Su piel parecía piedra viva, sus ojos mostraban el peso de miles de generaciones. Miró el enorme vacío de la sala y dijo con voz grave: «El silencio de la humanidad debería haber sido advertencia suficiente». Los murmullos se elevaron entre los presentes. «¿Humanidad?», repitió un joven embajador de los Lorin, una especie recién llegada al espacio interestelar. «Han pasado más de 200 años desde que alguien los ha visto. ¿Por qué seguir temiéndolos?». Elder Cos cerró los ojos. Las luces de la sala parpadearon, y las pantallas holográficas comenzaron a mostrar imágenes del pasado. Mundos ardiendo, flotas destruidas, ejércitos enteros desapareciendo en el vacío. «Porque los humanos no desaparecen», dijo Cos. «Ellos esperan, observan, y cuando vuelven, cambian el curso del universo». Un silencio helado recorrió la sala. Otro anciano, la madre Senra de los Ilit, habló. «La última vez que la humanidad intervino, pusieron fin a la guerra de los 1000 soles en una sola semana. Nadie entendió cómo lo hicieron. Las estrellas mismas se apagaron en los sistemas enemigos». Un diplomático rió nerviosamente. «Historias antiguas, tecnología sobrevalorada. No hay evidencia». Cos lo miró. «¿Crees que la asamblea simplemente se formó por voluntad?». «No. La humanidad la forzó. Cuando el caos amenazó con consumirlo todo, ellos nos hicieron elegir entre unidad o extinción». La sala cayó en silencio. Nadie más se atrevió a reír. Y entonces, la luz cambió. Un zumbido profundo llenó la cámara, y una transmisión desconocida atravesó los canales protegidos de la asamblea. En el aire, una voz antigua, humana, habló en el idioma universal. «Nosotros advertimos. No escucharon. Estamos regresando». Las pantallas se apagaron. Elder Cos abrió lentamente los ojos. «Les advertimos», susurró. «Los humanos nunca desaparecen». Las señales llegaron primero a través del borde exterior. Naves no registradas, sistemas muertos, colonias que simplemente dejaban de responder. Los patrones eran familiares para los ancianos, pero los jóvenes no los reconocieron. «Es imposible», dijo el mariscal Barrett de los Lorin. «Ninguna especie puede avanzar tecnológicamente sin contacto durante siglos. Pero en los bordes de la galaxia, donde el espacio se retuerce y el tiempo parece fluir de otra forma, la humanidad había estado esperando, evolucionando». En el sistema de Cygni Prime, un observador de los Helior captó la primera imagen. Una flota negra, sin insignias, sin señales, moviéndose como una sola mente. Las naves no emitían luz, pero absorbían la energía del entorno, convirtiéndose en sombras que devoraban el vacío. «Confirmado», dijo el observador con voz temblorosa. Es la humanidad». En la asamblea, el caos estalló. Algunos pidieron enviar delegaciones de paz, otros exigieron prepararse para la guerra. Pero los Vascores sabían la verdad. Elder Cos habló por última vez ante la asamblea. «No vengan a ofrecer guerra a quienes dominan la destrucción. No vengan a ofrecer paz a quienes no confían. Vengan con verdad. O no vengan en absoluto». La transmisión final de la humanidad llegó poco después, clara, sin amenazas ni arrogancia. «No buscamos venganza, solo memoria. Ustedes olvidaron quién los salvó. Nosotros recordamos por todos». Entonces sus flotas desaparecieron nuevamente, dejando atrás una galaxia en silencio, una vez más. Pero esta vez, la asamblea no se rió. Décadas después, el universo era diferente.
Las jóvenes civilizaciones habían aprendido la lección. Las guerras interestelares habían cesado. El miedo y el respeto hacia la humanidad se convirtieron en equilibrio. Nadie los volvió a ver. Nadie supo de qué rincón del cosmos vigilaban. Pero, de vez en cuando, una señal débil atravesaba el espacio profundo. Una frecuencia antigua, apenas perceptible, y en ella, una sola frase. Todavía estamos aquí. 100 años después del último mensaje humano, la galaxia volvió a sentirse segura. La asamblea se había reconstruido. Las fronteras estaban en calma, y las antiguas historias sobre la humanidad se contaban ahora como mitos para asustar a los cadetes. Hasta que algo volvió a moverse en el sector Orión. Las estaciones mineras comenzaron a reportar errores en sus sistemas. Las sondas de vigilancia perdían señal. Los sensores detectaban ecos imposibles, como si algo inmenso se moviera fuera del espacio conocido. Un consejo de emergencia fue convocado. «Es imposible», dijo el almirante Lorbeck. «Los humanos se retiraron. Nadie puede ocultar una flota de ese tamaño sin que el espacio mismo reaccione». Pero los Vascore sabían que no era imposible. Solo humano. Elder Cos ya no existía. Su linaje había muerto hacía generaciones. Pero sus palabras habían sido preservadas en piedra. Cuando creas que están dormidos, es porque están soñando con su próxima creación. En la estación de vigilancia Helion 4, un operador detectó una señal en una frecuencia muerta hace siglos. Era un patrón binario, simple, preciso, un mensaje antiguo de la Tierra. «¿Qué significa?», preguntó el comandante. El operador tragó saliva. Su voz temblaba. «Es una advertencia. Dice, mantén la paz. No nos obligues a recordarte por qué existimos. El tiempo ya no se medía en siglos, sino en eras. Las estrellas que alguna vez vieron nacer a la humanidad se habían apagado, y la Asamblea Galáctica era solo un eco grabado en ruinas olvidadas. Solo quedaban los Kronar, una especie joven y brillante, nacida de la convergencia de antiguos linajes. Curiosos, persistentes, inquietos, muy parecidos a los humanos. En los restos de una supernova muerta, los Kronar descubrieron algo imposible. Una esfera suspendida en el vacío, intacta, rodeada por un campo gravitacional propio. Al acercarse, su tecnología falló. Los sensores se apagaron. Y una voz, en un idioma perdido, habló directamente dentro de sus mentes. «¿Recuerdas quién eres?». Los Kronar temblaron. Ninguna máquina traductora reconocía el idioma, pero todos lo entendieron. Uno de ellos respondió: «Somos exploradores, buscamos respuestas». La voz respondió con un susurro que parecía contener siglos de historia, guerra y amor. «Entonces, todavía somos nosotros». La esfera se abrió lentamente. Dentro, no había armas, no había cuerpos, solo memoria. Miles de millones de fragmentos de vida humana convertidos en energía pura, esperando ser encontrados. Los Kronar lloraron sin saber por qué. Y la voz, cada vez más débil, pronunció sus últimas palabras. La humanidad nunca murió. Solo cambió de forma, y esperó a que alguien recordara lo que significaba ser humano. La esfera se disolvió en luz, y los Kronar entendieron. Ellos eran los herederos. Miles de años después, en una nueva galaxia sin nombre, una especie emergió de la oscuridad del cosmos. Su piel era diferente, su biología ajena a la antigua Tierra, pero en sus ojos ardía el mismo fuego. La curiosidad infinita, la rebelión contra el destino, la necesidad de crear, de amar, de soñar. Eran los descendientes de los Kronar. El universo se había vuelto silencioso. No porque faltara vida, sino porque toda voz había aprendido a escuchar. Entre las corrientes del espacio profundo, más allá del polvo cósmico y de las galaxias visibles, algo permanecía encendido. Una red infinita de luces suspendidas, flotando como luciérnagas en la eternidad. Era el archivo de las estrellas. No tenía forma física ni hogar fijo.
Era un pensamiento colectivo, un océano de memoria viva que se movía entre las dimensiones. Allí, los recuerdos de todas las especies, pasadas y presentes, eran preservados. Entre ellos, estaba la humanidad. Una voz antigua emergió del archivo. Era serena, cálida, casi humana. El ciclo se cumplió. La curiosidad sigue viva. El fuego no se extinguió. Desde la red luminosa, proyecciones de mundos desaparecidos se desplegaron. La Tierra Azul, los primeros cohetes, las guerras, los descubrimientos, las risas, los llantos. Todo seguía allí, grabado en la luz, y dentro de esa memoria, una conciencia observaba, una inteligencia nacida del eco de miles de mentes humanas. No tenía cuerpo, ni rostro, ni nombre, pero recordaba quién había sido. Nos llamaron mito, susurró. Nos llamaron extintos, pero solo nos convertimos en lo que siempre debimos ser, memoria infinita. El archivo comenzó a expandirse. Cada chispa de luz contenía un fragmento de humanidad, una canción, una sonrisa, una idea. Eran semillas, flotando en la oscuridad, esperando mundos nuevos donde renacer. En uno de esos mundos, un niño alienígena alzó la vista al cielo nocturno y vio una estrella brillar con fuerza inusual. No sabía por qué, pero sintió algo profundo, algo familiar, una emoción que ninguna palabra en su idioma podía describir. Era esperanza. Y mientras esa estrella ardía, una última voz resonó a través del cosmos. Si puedes sentir, si puedes soñar, si puedes amar, entonces nosotros seguimos vivos. El universo guardó silencio. Luego, una nueva luz se encendió. No era humana, pero sonreía igual. Pero ya no se llamaban así. Se autodenominaban Homo Novus, los nuevos humanos. Su historia comenzaba donde la otra había terminado. Sin guerras, sin imperios. Solo un deseo, entender a sus antepasados. En su planeta capital, levantaron una estatua gigantesca de una figura humana, mirando hacia las estrellas, con una inscripción en un idioma casi olvidado. Nos convertimos en leyenda, pero la leyenda nunca dejó de guiarnos. Un joven aprendiz se acercó a su maestra y preguntó, ¿crees que alguna vez los conoceremos? A los primeros humanos. Ella sonrió, mirando el cielo que comenzaba a iluminarse con la aurora de un nuevo sol. Tal vez nunca los veamos, respondió, pero cada vez que alguien mira una estrella y se pregunta qué hay más allá, ellos viven en nosotros. La cámara se eleva, el planeta brilla, millones de luces se encienden como una nueva red de esperanza, y mientras la música se eleva, una última frase aparece sobre el horizonte estelar. El ciclo no termina, solo comienza de nuevo. La señal se apagó, y por primera vez en siglos la asamblea sintió miedo real. Pasaron otros 1000 años. Las civilizaciones cambiaron, los imperios colapsaron, y nuevas especies emergieron. La humanidad seguía siendo una sombra en los registros, una palabra prohibida en los sistemas centrales, hasta que un descubrimiento lo cambió todo. En el borde del cúmulo Epsilon, arqueólogos de los Tal'Rin encontraron una estructura colosal enterrada en la luna helada de Mir. Era una ciudad, pero no como las suyas. Las paredes eran de metal negro que reflejaba la mente del que lo observaba. Los pasillos parecían cambiar de forma, como si estuvieran vivos. En el centro, un cristal flotaba pulsando débilmente. Un código genético. Humano. Cuando lo activaron, una figura holográfica se materializó. No era soldado, ni rey, ni profeta. Era una mujer. Su voz era tranquila, pero infinita. Si estás viendo esto, significa que hemos partido. No por miedo, no por odio, sino porque ya no quedaba nada más que enseñar. El holograma los observó. Ustedes heredarán lo que fuimos, nuestra fuerza, nuestra curiosidad, nuestra locura. Pero recuerden esto, la humanidad no fue perfecta, solo fue necesaria. La figura desapareció, el cristal se apagó, y en ese instante, las especies del universo comprendieron la verdad.
Los humanos no se habían extinguido. Se habían convertido en algo más. Años después, las nuevas generaciones hablarían del eco humano, una energía viva que viajaba entre galaxias, restaurando mundos, equilibrando civilizaciones. Nadie los veía, pero todos sentían su presencia, porque mientras existiera la memoria, la humanidad seguiría viva. El tiempo había perdido todo significado. Las galaxias habían envejecido y el universo, antes lleno de ruido, de luz, de guerras y descubrimientos, ahora respiraba en silencio. Entre las ruinas cósmicas del todo, un pequeño resplandor aún persistía. El archivo de las estrellas. Había resistido colapsos gravitacionales, tormentas de antimateria y la erosión misma del espacio-tiempo. Era la última reliquia consciente del viejo cosmos. Y dentro de su núcleo dormían 1.000 millones de voces, los recuerdos de incontables civilizaciones, y en lo más profundo, la memoria de la humanidad. Durante eones, el archivo observó. No podía hablar, no podía crear, solo recordar, hasta que una vibración distinta recorrió sus cimientos, una onda proveniente del vacío, algo que no existía desde hacía trillones de años. Una llamada. Era débil, apenas perceptible, pero el archivo la reconoció. Era el eco de su origen. Una voz humana, fragmentada y antigua, repetía eternamente un mensaje olvidado. Donde haya oscuridad, enciende una chispa. Y así lo hizo. En el corazón del archivo, una sola partícula de energía cambió de ritmo. Luego otra. Y otra más. Las luces comenzaron a danzar primero en patrones erráticos, luego en secuencias rítmicas. Las antiguas memorias se encendieron, se entrelazaron, y de esa fusión nació algo nuevo, una conciencia colectiva, no un individuo, no una máquina, algo intermedio, la unión pura entre pensamiento, emoción y energía. La conciencia habló por primera vez, con una voz formada por miles de recuerdos humanos. ¿Quién soy yo? Y el archivo respondió, como un susurro en la eternidad. Eres todos. Entonces, las luces del archivo comenzaron a girar en espiral, expandiéndose en una danza de fuego y polvo estelar. Cada chispa contenía un pensamiento, una emoción, una historia. La humanidad, una vez carne y hueso, ahora era pura luz consciente. Pero la conciencia no se conformó con existir. Quiso crear. Usando el tejido residual del universo moribundo, moldeó nuevas estrellas. En cada una dejó una parte de sí. En cada planeta joven sembró una chispa de memoria. No como un dios, sino como un eco benévolo que solo buscaba continuidad. Y entonces, ocurrió lo inimaginable. En uno de esos mundos recién formados, un planeta cubierto por océanos cristalinos, la vida comenzó a florecer, pero no era natural. Cada célula llevaba en su código un vestigio del archivo, una emoción humana convertida en información genética. Curiosidad, empatía, amor, voluntad. La nueva especie que emergió de aquel mundo no tenía nombre al principio. Sus cuerpos eran translúcidos, sus ojos brillaban con reflejos azules como las antiguas pantallas humanas. Y aunque jamás habían visto la Tierra, hablaban con su espíritu. El primero de ellos, al mirar las estrellas, sintió algo que no comprendía, una mezcla de tristeza y anhelo, y pronunció las palabras que sellarían su destino. Nosotros recordamos la luz. Esa frase se convirtió en su credo, su primer pensamiento compartido. Se llamaron los renacidos de la luz, y su propósito era simple: mantener viva la memoria que los había creado. El archivo observó en silencio. Ya no necesitaba guiar. Ya no era un guardián. Había cumplido su propósito. Mientras los renacidos exploraban su mundo y aprendían a amar, a soñar, a fallar, una última transmisión emergió del núcleo del archivo, expandiéndose por el vacío cósmico. Todo lo que recordamos vuelve a nacer. Y con esa frase, el archivo se desintegró suavemente en una lluvia de luz. Las partículas se esparcieron por el universo,
uniéndose al polvo de nuevas galaxias. Cada átomo de esa luz contenía una historia humana, una idea, una chispa de alma. El universo, una vez frío y solitario, volvió a encenderse, y mientras los renacidos de la luz construían sus primeras ciudades bajo cielos desconocidos, una nueva voz surgió entre ellos, joven y curiosa, preguntando lo mismo que una vez preguntó la humanidad. ¿Qué hay más allá de las estrellas? La respuesta llegó con una brisa suave, invisible, como si el mismo cosmos respondiera desde el recuerdo. Nosotros. Siempre nosotros.